muchos piensan que autoridad y dominio en el reino es ejercitarla sobre otros. Amén. Están equivocados. Amén. Podemos ver en la palabra de Dios y ahí podemos darnos cuenta qué significa autoridad y dominio. Y por qué se nos dio la autoridad y el dominio a los creyentes. Amén. Gloria al Señor. Vamos a la palabra de Dios en Mateo, en el capítulo 18, y vamos a leer del versículo 1 al 4. Amén. Y nos dice la palabra de Dios. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños o convertiréis, no entrarás en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Amén. El hombre siempre ha confundido autoridad con ejercitar dominio sobre otros. Por eso vemos guerras, por eso vemos problemas. Y en el reino de Dios muchos se han equivocado. Y por eso en el reino de Dios hay contienda, hay división, hay muchos que están heridos. Amén. Y déjame decir lo que dice el Señor. Por eso muchos se han ido a su casa porque lo han echado. Y han dejado la congregación, no porque ellos quieren, sino que lo han echado, porque el hombre ha confundido autoridad y dominio con controlar a otras personas. Amén. Y controlar y manipular. Amén. Y el que no se sujeta a esa manipulación y control, lo marcan. Amén. Lo llaman diferente cantidad de nombres. Amén. Aleluya. Los humilla. Y eso no es lo que creó nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo. Amén. Cuando nuestro Señor nos dio autoridad y dominio es aceptarle contra el enemigo. Amén. Ya sabemos cuál es el enemigo. El diablo, sus demonios, no las personas. Amén. Entonces, la autoridad y el dominio que se le da al creyente no es para ejercitarlo sobre otra persona. Amén. O sea, controlarla. Amén. Sujetarla. No. Amén. Gloria al Señor. Entonces, es una equivocación. Amén. Se han confundido, amén, tienen un concepto erróneo de lo que es la autoridad y el dominio. Por eso Jesús empezó a enseñarle a sus discípulos para corregir su manera de pensar, para corregirle ese mal concepto que tenía de autoridad y dominio. Amén, porque ellos tenían el concepto que es del mundo. Amén, que es ejercitar dominio y autoridad sobre otras personas. Amén. Entonces, pero no así en el reino. Y Jesús le explica, no así en el reino. Amén. Entonces podemos mirarlo en la palabra de Dios. Porque el sistema del reino de Dios es opuesto al sistema de este mundo. No funciona igual. Son diametralmente opuestos el sistema de este mundo con el sistema del reino de Dios. Entonces no funciona en el reino de Dios de la manera que funciona en el mundo. La autoridad y dominio, como les dije antes, que nuestros padres nos ha dado a través de nuestro Señor Jesús, es sobre el poder del enemigo. Pero no vamos o no debemos usar esa autoridad y dominio en la iglesia para querer manipular a los hombres. Amén. Aleluya. ¿Están escuchando? La autoridad y el dominio que debemos usar es contra el enemigo. Amén. Pero la iglesia no lo está usando de esa manera. Lo está usando incorrectamente. Por eso no hay poder. Porque es el poder contra el enemigo, no contra las personas. Amén. Aleluya. No use esa autoridad y dominio que el Señor le da sobre los hombres. Úsela contra el enemigo, que es el diablo y sus demonios. Amén. Aleluya. Téngalo bien claro. Amén. Pasemos a Mateo, al capítulo 20. Vamos juntos, miren en su Biblia.
ya sea de papel o electrónica. Pero vamos allá, Mateo 20. Vamos a leer del versículo 20 al 28. Amén. Gloria al Señor. Y nos dice la palabra de Dios. Mateo 20, del versículo 20 al 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Amén. Podéis beber del vaso que yo de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Oh, estamos listos, dijeron, estamos listos. Oh, aleluya. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis. Y con el bautismo con que soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes estás preparados por mi Padre. Amén. Entonces ya sabemos, dominio, autoridad viene del Padre, el lugar que nos corresponde viene del Padre. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Versículo 24 dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. También querían lo mismo, tenían lo mismo en el corazón. Ellos pensando, a lo mejor hasta hablarían entre ellos, ¿quién se va a sentar a la derecha? ¿Quién se va a sentar a la izquierda de Jesús? Porque como se estaba hablando del reino, ¿y qué lo tenían ellos en la mente? El reino del mundo. Eso es lo que estaban comparando, el reino de Dios con el reino del mundo. Entonces estaban viendo poder como en el mundo. Amén. Entonces esa era la imaginación de ellos. Por eso se enojaron. Porque los otros fueron con su mamá a pedirle posición a Jesús. Amén. Porque ellos tenían un concepto erróneo. Amén. Del reino de Dios. Y la autoridad en el reino de Dios. Y las posiciones en el reino de Dios. Amén. Aleluya. Versículo 25. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se señorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad, quiere decir autoridad, dominio. ¿Sí ven? Ejercen sobre ellos. Escucha, está bien claro. Versículo 26. Escúchenlo. Este es nuestro Señor Jesús hablando. Escucha muy claro. Dice, mas entre vosotros no será así. ¿Cómo? Como en las naciones. ¿Cómo? En el reino del mundo. ¿Cómo? En el sistema en el mundo. No en el reino de Dios. No entre ustedes que pertenecen al reino. Es así. Amén. No confundan. Aleluya. Sí. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces cuando el Señor te llama a una posición, no es para que te enseñoree sobre los demás, es para servir. Digamos, tú estás llamado al ministerio, cualquiera lo que sea, apóstol, profeta, pastor, maestro, evangelista, o cualquier ministerio en el cuerpo de Cristo. No es para que te enseñoree sobre nadie. Amén. Es para que sirva. Eso es lo que llama ser ministro, servir. Amén. Entonces las posiciones en el reino no es para enseñorearnos sobre nadie. Amén. Y otra cosa, la autoridad y el dominio que nuestro Padre Celestial nos ha dado a través de Cristo Jesús contra el enemigo. Recuerda, Jesús dijo, vine a destruir el trabajo del enemigo. ¿Cómo lo destruyó Jesús? Sanando enfermos, echando afuera demonios, limpiando al leproso, dándole vista al ciego y levantando a los muertos. De esa manera nosotros ejercemos ¿qué? Autoridad y dominio sobre el enemigo. Amén, no sobre las personas. Amén. Y Jesús le está dando una lección aquí de humildad. Aleluya. De humildad.
a todos los que quieren usar los títulos y el llamado en la iglesia de una manera equivocada y quieren ejercer dominio sobre las personas. Escuchen muy bien, versículo 26, repitámoslo, leámoslo de nuevo para que nos quede claro. Amén, claro. Versículo 26. Mas entre vosotros no será así. ¿Cómo? Como en las naciones del mundo. Amén. ¿Cómo? Mas entre nosotros no será así. ¿Cómo? Repitamos el versículo 25 para que veamos de qué está hablando nuestro Señor Jesús. Amén. Versículo 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. De ellas quiere decir sobre las personas. ¿Ok? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Más, versículo 26, más entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Versículo 27. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El que quiere tomar preeminencia tiene que servir. Amén. Versículo 28. Como el Hijo del Hombre, hablando de él, Jesús está hablando de él mismo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gloria al Señor. Podemos ver muy claro la manera de pensar de estos discípulos. Esta es la manera de pensar yo. La posición me hace más grande. ¿Sí? Esa es su manera de pensar. La posición me hace más grande. Por hoy pidieron uno a la izquierda, otro a la derecha. La posición me hace más grande. La posición me hace más importante. Y en el reino de Dios están confundidos y piensan que el llamado que el Señor le ha hecho lo hace más importante que alguien. Entonces por eso tienen esa actitud de tomar control y manipulación sobre los hermanos. Porque tienen un concepto equivocado de autoridad y dominio y de la posición en el reino. Amén. Aleluya. Entonces tienen esa manera de pensar equivocada de la posición me hace más grande, más importante, más especial que los demás. Pero no es así. Leamos de nuevo. En Mateo capítulo 20 vamos a leer de nuevo el versículo 25 y 26 para que nos quede bien claro. Amén. Versículo 25. Vamos a leer el 25 y el 26. Entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. En el reino no. Aleluya. Sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Te quedó bien claro? Amén. Gloria al Señor. Dígame si le quedó claro. Amén. Deja que esta verdad se establezca en tu corazón. Amén. La autoridad en el reino es contra el poder del diablo. Ese es el enemigo. Por eso dio autoridad y dominio a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Amén. Jesús vino a destruir el poder del enemigo, librando al cautivo, sanando al enfermo y levantando a los muertos. Y esa autoridad que se nos dio a nosotros. Aleluya. Tu posición en el reino de Dios no es para manipular, no es para controlar a los otros hermanos. Aleluya. Contra el enemigo. Entonces, están ocupados en el cuerpo de Cristo mucho, tratando de controlar, tratando de manipular, tratando de ejercer autoridad y dominio sobre los otros hombres que no están ejerciéndolo contra el enemigo. Y el enemigo haciendo de las suyas. Amén. Destruyendo. Aleluya. Por eso, hermano, téngalo claro lo que dice la palabra de Dios. Ejercite esa autoridad y dominio que el Señor le ha dado contra el enemigo.
no manipulando, no controlando a sus hermanos, a sus hermanas en el cuerpo de Cristo. Esa es una autoridad. Aleluya. Gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 5. Gloria al Señor. Vamos allá rápidamente y leamos la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a leer el versículo del versículo 1 al 4. Y esto nos dice la palabra de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, a los líderes, podemos decir a los líderes, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacenta la grey de Dios, sea las ovejas. Amén. Gloria al Señor, el rebaño de nuestro Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Apacenta la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Cómo? Cuidando de ella. No habla en ningún lugar haciendo autoridad, ejerciendo dominio, sino cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Amén. ¿Escuchaste? No con ganancia deshonesta, no viendo a las ovejas de Cristo, no viendo a los hermanos, no viendo al rebaño de Cristo como una manera de ganar dinero. Amén. No manipulándolo para quitar el dinero. Esto es muy claro. El llamado que el Señor nos dio no es para que nosotros manipulemos al cuerpo de Cristo, al rebaño de Cristo. Aleluya. Versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Dice, están a vuestro cuidado, no bajo nuestro dominio. ¿Está escuchando? Vuestro cuidado. Cuidarlo. O no saben lo que dice en Efesios en el capítulo 4, para que el Señor Jesús, Dios, done a la iglesia de apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, profetas, para preparar al cuerpo de Cristo para el trabajo del ministerio, o sea, de servirle a nuestro Padre Celestial, a lo que el Señor lo ha llamado a hacer. Estos dones de la iglesia, que son los apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, maestros, para preparar el cuerpo de Cristo, no para controlarlo, no para dominarlos, no para usarlos para su propio beneficio, para ayudarlos a que crezcan y ellos vayan y hagan lo que el Señor los llamó a hacer, para que ellos también cumplan su ministerio. Ellos no solo están ahí para cumplir tu visión, sino la visión del Padre. Y ellos no son tuyos, la oveja le pertenece, dice el rebaño del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Dice, apacenta la grey de Dios. ¿De quiénes son? De Dios. Y si tú eres un buen mayordomo, tú las cuidas. Dice, pero repitamos el versículo 2, hermano. Apacenta la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Escúchate muy bien, cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta. No viéndolo a ella con signo de dólar, de dinero. ¿Ok? No. Sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. El único Señor de ellos es Jesús. Él es el Señor. Y las ovejas son de Él. Ustedes no te señorees en ellos. No importa qué posición tú tengas en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, ni en el llamado que tengas, esto no te da autoridad ni dominio para que tú te enseñorees sobre la oveja de Cristo. El dominio y la autoridad que el Señor nos ha dado es contra el enemigo. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Dan por ahí que tengo la autoridad para ti. No. Usa esa autoridad contra el enemigo. Vamos a decir, puedes echar afuera un demonio.
Aleluya. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la gracia. Escuchate muy bien. Si tú te has llamado a ser líder, si tú te crees que eres un apóstol, un pastor, o lo que te ha llamado, siendo ejemplo. Da ejemplo a la grey, quiere decir al rebaño, a la oveja. Da ejemplo. En vez de estar diciendo, por ahí tengo autoridad sobre ti, tengo autoridad de dominio. No, tú no tienes autoridad de dominio. Da ejemplo. Da ejemplo a la oveja. Eso es lo que le ha llamado el Señor. Y ejercitar la autoridad y el dominio contra el enemigo. Y enseñarle a la oveja que también use esa autoridad y dominio contra el enemigo. Aleluya. Preparándolo para el servicio al Señor. Gloria a Dios. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Si has hecho el trabajo bien, si has cuidado de la oveja, si has preparado la oveja, si no te has enseñoreado de la oveja, cuando aparezca el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesús, el Señor de gloria, tú recibirás la corona incorruptible de gloria. Si has hecho tu trabajo, si no te has enseñoreado en las ovejas, si no te has enseñoreado en la grey, si no te has enseñoreado en el rebaño, si no has usado la autoridad y el dominio incorrectamente. Esta es la palabra de Dios, hermano y hermanas. Esta es la palabra de Dios. Y miren, el Espíritu Santo usó aquí al apóstol Pedro para que escribiera esta carta. Y él tenía autoridad, era el apóstol de Cristo. Pero él no se enseñoreó de nadie y dejó esto como manual para los otros que van a tener liderazgo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Esto es un manual para todos nosotros, hermanos. Un manual que debemos seguir todos nosotros, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Alábelo al Señor de gloria. Gloria a Dios. Está muy claro, ¿cierto? Está claro lo que dice la palabra de Dios. No hay confusión aquí. No hay confusión aquí. Está muy claro. Está bien explicado para que lo sigamos. Este manual. Este es un manual para todos los líderes y todos los hombres y mujeres de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a Lucas, al capítulo 22. Aleluya. Y nos dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 22. Vamos a comenzar en el versículo 24 y leamos hasta el 27. ¿Están listos? Amén. Gloria al Señor. Lucas capítulo 22, del versículo 24 al 27. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Están confundidos, hermanos. Amén. Y eso está sucediendo en la iglesia ahora, ¿cierto? ¿Quién es el mayor? Yo tengo más dominio porque yo soy apóstol. Yo soy esto. No. No. Aleluya. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Este es el versículo 24, Lucas capítulo 22. Amén. Versículo 25. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así, escuche esto, versículo 26, mas no así vosotros. En el reino de Dios no los enseñoreamos de nuestros hermanos. Eso es lo que está diciendo. No los enseñoreamos en nuestros hermanos. Eso es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús, hermano. Mas no así vosotros. O sea,
No copie lo del mundo. No copie lo del mundo. Este es el reino de Dios. Esto me acuerdo de una hermana, y lo puedo decir, aunque no diga nombre, pero puedo decir porque la hermana me contó, ya no es así más, pero ella dijo que ella pensaba que autoridad y dominio era maltratar a las personas, hablarles mal. Porque había aprendido eso de la mamá también, que así maltrataba a los empleados de ellas. Y el Señor la corrió cuando entró al reino de Dios, que no es así, que en el reino no es así. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es, muchas personas traen ese concepto del mundo y lo quieren aplicar en el reino, porque yo tengo un título aquí en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, lo voy a usar para dominar a las personas, controlar a las personas, manipular a las personas, enseñorearme sobre las personas. Pero no es así en el reino, hermano. Tu título, tu llamado, no es para eso, para enseñorearte sobre los hermanos. Es para guiar, para cuidar, como dijo la palabra de Dios, leímos de la palabra de Dios. Cuidar, guiar, preparar. Sí, para traer orden, pero no para controlar, hermano. No para dominar. Hay libertad en el reino de Dios. Amén. Aleluya. ¿Está bien claro, hermano? Gloria a Dios. Aleluya. Volvamos a empezar en Lucas 22, versículo 24. Amén. El Señor quiere que esto entre a tu corazón y quede marcado, sellado, establecido esta verdad, para que tú no cometas los errores que han cometido otros. Y si lo estás cometiendo, te arrepientas y haga las cosas como manda Dios. Amén. Aleluya. Lucas 22, versículo 24 al 27. Vamos a empezar de nuevo. Lucas 22, versículo 24 al 27. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Disputa. Cuando habla de disputa, es disputa. ¿Cómo sería, no? Eso, ¿no? Oh, aleluya. Y eso sucede en el cuerpo de Cristo ahora, sucede también, hermanos. Aleluya. Un hermano vino a mí y dice, un pastor dice, pastor, hermano, el Señor me dijo que trabajara con usted. Y yo le digo, qué bueno, hermano, yo no he escuchado nada, pero si usted escuchó, voy a orar. Pero me dice él después, ahí mismo me dice, pero ¿quién va a ser el mayor? Y yo le digo, ¿qué? Sí, esos pensamientos es lo que sucede aquí. Y esto está hablando Jesús. ¿Sí? Y ese es el problema que hay en el cuerpo de Cristo, que dos personas no pueden trabajar porque hay esa lucha, ¿quién es el mayor? Hay esa contienda. Y la palabra de Dios nos está explicando bien claro, porque todavía hay ese mal concepto. Por eso el Señor me ha puesto hoy que comparta esto con ustedes, que ya está establecido en la palabra de Dios, porque todavía ese concepto erróneo está en el cuerpo de Cristo, está en la iglesia de Cristo. Aleluya. Repitamos, Lucas 22, versículo 24 al 27. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Disputa. Oh, Dios mío bendito, ¿cómo sería eso? Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Los reyes, las naciones, quiere decir el mundo. Amén. Aleluya. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, los del reino. Está hablando de nosotros. Mas no así vosotros, sino sea el mayor, el que tiene el título, entre vosotros, como el más joven, o el menor, quiere decir eso. ¿Ok? Y el que dirige, como el que sirve. ¿Sí ves? Si tú estás llamado a dirigir, estás llamado a servir. Gloria a Dios. Por uno se cambian de título, todos los días están cambiando de título. Hoy son apóstoles, mañana son profetas o pastores. Ya no están contentos con lo que el Señor llamó, porque creen que entre más títulos se colocan,
tiene más autoridad y dominio. Porque están confundidos, tienen un mal concepto. Y lo que ellos están pensando, si me pongo un título, voy a tener ese control sobre los hermanos. Están equivocados. Están totalmente equivocados. No saben lo que es autoridad y dominio. Y no saben por qué fue el llamado que el Señor le hizo. Y está bien explicado aquí. Amén. Versículo 27 de nuevo. Porque, ¿cuál es el mayor? El que sienta a la mesa. Repito el 27. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, nuestro Señor Jesús. Dios, mire, yo soy el Señor y le estoy sirviendo a ustedes. Yo no me he enseñoreado sobre ustedes. Desde que estoy entre ustedes he estado sirviendo. Y Él nos dejó un ejemplo. Él nos dejó un ejemplo a su iglesia, un ejemplo de seguir. Nuestro llamado, el título que tú tengas, es para servir, no para enseñorearte. ¿Está claro? Y Jesús se puso a Él como ejemplo. Mire, yo soy el que me siento en la mesa, pero yo les sirvo a ustedes. Y voy a servir a mi Padre y a ustedes. Y nos dejó ese ejemplo a nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Está bien claro, hermano? Mas no así vosotros. Qué ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesús. Entonces, el dominio y la autoridad, hermano, está bien claro, para usar contra el enemigo. Amén. A nuestro hermano le servimos y lo guiamos, lo dirigimos, lo ayudamos a conseguir el llamado que Dios le ha hecho a ellos y lo animamos que cumplan su llamado en Cristo Jesús. No los controlamos, no los manipulamos y no los enseñoreamos en ellos. Amén. Libertad. Aleluya. Nuestro Señor Jesús nos dejó un ejemplo. Y aquí yo lo dejo con ese ejemplo para que mediten en ello. Versículo 27. Amén. Con eso los voy a dejar con Lucas 22, versículo 27. Amén. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo, es nuestro Señor Jesús, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ese es nuestro ejemplo. Gloria a Dios, hermano. Espero que haya sido bendecido. Aleluya. Y que tú apliques la palabra de Dios en tu vida. Amén.